Bendice, Señor, este tiempo, este día. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Permite que ella forme, Señor, cada día nuestro carácter, nuestra vida, y nos hagas mejores hombres y mujeres de Dios delante de ti, haciéndonos no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Lucas capítulo 14. Yo le pregunto algo. ¿Usted es consciente de lo que le cuesta estar sentado ahí? ¿Usted sí es consciente de eso? ¿Usted sí sabe el costo que está pagando por estar sentado en esa banca o en una silla? Esto va para todos, afuera, de acá adentro también. Ahí, este pasaje que les voy a leer son unas palabras muy fuertes de Jesús, pero es un llamado que Él hace a seguirlo. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El llamado de la palabra de Dios es que como creyentes debemos seguir a Jesús. Pero hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. El seguirlo tiene un costo, un precio. A nosotros los cristianos del siglo XXI, yo le digo del siglo XXI, ¿sí o no? Mi hijo cuando predica dice los de 1815, los antiguos, yo hablo de los nuevos. A los cristianos del siglo XXI nos gusta el cristianismo fácil, ¿cierto? El cristianismo light que llaman, ¿no? Nos gusta que nos digan cosas buenas, que nos soben ahí el hombro, que nos acaricien y sobre todo que no nos digan que tenemos que pagar un precio. ¿Cierto? Que hay que pagar un precio, que el seguir al Señor tiene un costo. Solo los que siguen son los que confían. Usted me dirá, ¿y yo qué gano con seguir al Señor? ¿Yo qué gano con seguir a Jesús? ¿O qué ganaban aquellos que el Señor invitaba a que lo siguiera? Cuando dice, si alguno viene a mí. Primero, amarlo. Cuando yo sigo al Señor, una de mis primeras ganancias es el poder amar al Señor. Usted no va a poder amar nunca al Señor mientras no lo siga. Eso es una realidad. Hay personas que están aquí, pero no por eso aman a Dios. Y es sencillo de comprobar. Si vive como a usted le provoca, ¿sí o no? Si para usted la palabra de Dios no es relevante en todo, porque la palabra de Dios debería ser relevante en todo en la vida de un cristiano, si no lo es, quiere decir que usted no lo ama. Entonces, la primera ventaja de seguir al Señor es que aprendes a amarlo. Lo segundo es que te enseña, vas a ser enseñado. Si tú no sigues al Señor, ¿de qué maneras tú pretendes que el Señor te pueda enseñar? Vas a tener una mayor comunicación y comunión con el Señor. Y sobre todo vas a tener esa seguridad de caminar con el Señor diariamente. Esa es la ventaja de seguir al Señor. ¿Ya? Y en este versículo que estamos leyendo, Jesús tuvo un encuentro con una gran multitud. ¿Ya? Con una gran multitud. En el versículo 25 lo dice. Dice, grandes multitudes iban con él, y él se volvió y les dijo lo que yo les acabo de decir.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿no puede ser qué? No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este versículo, Jesús tuvo un encuentro con una gran multitud. No fue con algunas personas. La Biblia no dice que estaba ahí con 8 o 10 personas, no, estaba con multitudes. Y en su mayoría toda esa multitud daba la impresión de ser discípulos. Toda esa multitud, si usted la veía, daba la impresión de ser discípulos del Señor. Hoy en la iglesia pasa igual. Una gran multitud se congrega en las iglesias. Hoy domingo vaya y mire, ¿cierto? Aquí esto está lleno. Si usted vaya a la iglesia allá abajo, la iglesia allí, los pentecostales, eso desde las 8 de la mañana, eso está ahí ya un gentío. Y así usted va hoy domingo a muchas iglesias cristianas y hay un gentío, unas multitudes, ¿cierto? Que se congregan en las iglesias cristianas y que dan la impresión de ser discípulos de Jesús. Los que seguían a Jesús caminaban con él y estaban atentos a sus palabras. Pero hay algo bien interesante. Seguir a Jesús se había convertido en algo muy popular. Como hoy es popular seguir a Jesús. Se ha vuelto muy popular decir que somos cristianos y que asistimos a una iglesia cristiana. Eso se ha vuelto popular. Eso no daba estatus hace mucho tiempo atrás, no daba estatus, ¿cierto? Decir que usted era cristiano o evangélico, uy, no, lo echaban de la casa. Eso, no, pero ahora eso da como un poquito de estatus. Uy, voy a una iglesia, ¿no? Y si la iglesia de pronto es bien cachezuda, mucho mejor, ¿ya? Mire, Lucas 14, lo voy a leer Lucas allí 14, pero del 26 al 35. El que acabamos de leer, pues lo voy a agregar otros versículos más. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿no puede ser qué? Mi discípulo. No es un mensaje muy agradable. No me diga que eso que acabamos de leer tiene muchas cosas agradables, porque no las tiene. Para la multitud que lo seguía, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo ser seguidor de Jesús? Solo hay una entrada a ese camino y es, ¿por qué? Por la fe. Ahora, el problema es tener la fe. Y para esa multitud yo creo que no era fácil escuchar esas palabras que el Señor estaba diciendo. ¿Qué cuesta seguir a Jesucristo? Cuesta mucho. Le voy a decir algunas cosas que cuesta y que no sé si le han costado hasta el día de hoy. Aquí es donde nosotros nos confrontamos un poco con el Evangelio. Y aquí es donde miramos en la percepción de la iglesia que estamos llenos, que hay multitudes, pero que ¿cuánta de toda esa multitud está dispuesta a pagar ese costo del que habla el Señor? Por ejemplo, ¿qué le cuesta a usted seguir al Señor? Me costará mi antigua forma de vida. Estoy hablando bíblicamente. Le costará su antigua forma de vida. ¿Cómo así? Sí, le cuesta de que usted, lo viejo, tiene que desecharlo, ya no lo puede vivir para vivir cosas nuevas. Le costará renunciar a sus pecados del pasado.
Le tocará renunciar a ellos, le costará tiempo, le costará dinero, le costará abandonar viejos hábitos, le costará dejar amigos y hasta familia. Me costará sufrimiento, porque me identifico con el Señor, y cuando yo me identifico con el Señor, muchas veces eso trae sufrimiento. La Biblia habla de eso, de que multitudes lo seguían. Pero era una multitud muy diversa, como lo es hoy en la iglesia. En esa multitud habían diferentes grupos. Hoy voy a hablar de esos grupos que seguían al Señor. No vaya a creer que toda esa multitud era igual. No, esa multitud que seguía al Señor estaba dividida en grupos. Como hoy, la iglesia también está dividida en grupos. Yo quiero que miremos alguno de esos grupos que seguían al Señor. A ver si de pronto tú te identificas con alguno, ¿no? El primer grupo que seguía al Señor dentro de toda esa multitud eran los discípulos comprometidos. Ese era el primer grupo. Eran aquellos que se habían convertido de verdad. Eran los que habían dado un paso de fe para poderlo seguir. ¿Ya? Eran aquellos que habían dejado atrás su vieja vida. Y le voy a dar un ejemplo bíblico que está en Mateo 7. Si me colocas allí un momento, Mateo 7, versículo 13, creo que es el 13. No lo tengo acá, pero estoy casi seguro. Eso es, sí. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Escuche, y muchos son los que ¿qué? Los que entran. ¿Cuántos son los que entran por la puerta espaciosa, ancha? Muchos. El 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos entran por la ancha? ¿Cuántos echan por la angosta? Pocos. Entonces, el grupo de los discípulos comprometidos, cuando usted está en ese grupo, cuando usted pertenece al grupo de los discípulos comprometidos, usted es de los que deja a los muchos para unirse a los pocos. Eso es todo. Usted abandona a los muchos y se une a los pocos. Porque ancha es la puerta, ¿cierto? Donde entran muchos, y angosta a donde entran pocos. Por eso un discípulo comprometido deja a los muchos y se une a los pocos. 3 cosas distinguen a un discípulo comprometido. 3 cosas. Para saber si usted está en ese grupo, ¿no? Primero, está en el camino correcto. Segundo, está con la gente correcta. Y tercero, está en la dirección correcta. Eso distingue a ese primer grupo que seguía, de esa multitud que seguía al Señor. Y eso distingue a ese grupo dentro de la iglesia. La iglesia, el grupo de los comprometidos son esos, los que están en el camino correcto, los que están con la gente correcta y los que están en la dirección correcta. Ese es el primer grupo. Pero había un segundo grupo en esa multitud. El segundo grupo eran los discípulos curiosos. Los primeros eran los discípulos ¿qué? Comprometidos. El segundo eran los curiosos. Son aquellos que están allí en la iglesia simplemente por mera ¿qué? Curiosidad. Ay, yo no soy de esos. Vamos a ver si es cierto. Son esos discípulos que tienen mucho deseo de conocer y de saber, pero no de obedecer ni de comprometerse. Entonces ahí usted evalúa si usted es un discípulo curioso o no. Entonces esas multitudes que seguían a Jesús, ahí también iban ¿qué? Curiosos, que lo único que querían era ¿qué? Saber, que le hablaran, aprender cositas, conocer cosas, pero de obediencia nada, de compromiso nada. Y así hay muchas personas dentro de la iglesia, de obediencia muy poquito.
De compromiso, nada. Los discípulos curiosos son aquellos que les encantan los milagros. Los atraen los milagros. ¿Ya? O les atraen mucho las enseñanzas también. Ellos seguían a Jesús porque Jesús hablaba muy bien. La Biblia dice que la forma en que hablaba Jesús era una cosa hermosa, era muy bonita. Muchas personas en la actualidad están en la iglesia por lo mismo. Les gusta que les enseñen en la iglesia, ¿cierto? Hoy la predicación del pastor, los milagros que se hacen en esa iglesia, la ayuda que hace la iglesia. Hoy la acción de gracias que se celebra cada mes. Y muchos de esos se vuelven hasta ayudadores y participan de la obra de Dios. Pero los curiosos no quieren comprometer su vida con el Señor. No quieren. Hacen parte de la multitud que siguen a Jesús y hacen parte de la multitud que está en las iglesias. El curioso no entrega su vida al Señor. Le encanta todo lo del Señor, todo le encanta, pero no le entrega su vida al Señor. Había un tercer grupo. Dentro de toda esa multitud había un tercer grupo que seguía a Jesús. Los discípulos que solo querían ser buenos o que se creían buenos. Wow, este grupo sí que hay numeroso en la iglesia. El grupo de los buenos. El grupo de los buenos. Veían a Jesús como una persona muy buena. Creían que si eran personas buenas, iban a tener entrada al cielo. Eso cree el que se cree bueno, dice, yo voy para el cielo, no he matado a nadie, no le he robado ni le he quitado un peso a nadie. No, esos son los que se creen buenos. Y muchas personas están hoy en la iglesia siguiendo a Jesús solo porque quieren ser buenos, pero sin también tener que comprometerse con ¿qué? Con nada. Absolutamente con nada. Y estos son peores, porque es que el que es bueno se cree mejor que otros. ¿Se acuerdan de la oración del publicano y el fariseo? Y el fariseo decía, gracias te doy, Señor, porque yo no soy como aquel. Esos son los buenos. Los buenos se paran allá y dicen, uy, gracias, Señor, porque es que yo no soy como todo este resto. Yo soy muy bueno. Yo soy muy buen padre, yo soy muy buen hijo, yo soy muy buen siervo de Dios, yo soy Solo quieren ser buenos, pero nunca están dispuestos a dejar nada. Es interesante eso. Miren lo interesante de este grupo, diferente a los curiosos. ¿Quieren ser buenos? Escúchenme muy bien, pero sin dejar ¿qué? Nada. Sin pagar ningún precio. Quiero ser bueno, pero no quiero pagar ningún precio. ¿Y sabe qué hacen? Comienzan a hacer obras de caridad. Dan mercados, ayudan a fundaciones, ayudan a los pobres. No. Y en la iglesia aparece una necesidad y a mismo levantan la mano. Yo lo doy. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita? Ah, no, que hay que ayudarle allí para pagar un arriendo. Venga, yo lo pongo. ¿Es que yo soy qué? Muy bueno. Yo soy muy bueno. No. Yo soy muy bueno. Ese es el tercer grupo, ¿no? ¿El grupo de los qué? De los buenos. Esos también siguen a Jesús. Pero lo mismo. Quiero ser bueno, pero no quiero absolutamente pagar ningún precio. Y hay un cuarto grupo en esa multitud. Hay un cuarto grupo. A estos no los vamos a llamar discípulos. A los otros tres los llamamos discípulos. El discípulo comprometido, el discípulo curioso y el discípulo que se cree bueno. A este lo vamos a llamar los seguidores falsos. Ese es el cuarto grupo que seguía a Jesús y que también hay en la iglesia. Los seguidores falsos. ¿Por qué? Porque es que son seguidores porque ni siquiera discípulos son.
aparentan ser discípulos, pero no lo son. Y son fáciles de identificar. Hablan muy bonito. Amén, gloria a Dios, bendecido y en victoria. Así hablan. Hablan con un evangelio que, mejor dicho, lo descrestan a usted. No, pastor, imagínese, como dice 2 de Corintios 5:17, soy nueva criatura. Así hablan. Tienen un conocimiento y tienen una lengua que, mejor dicho, esos son los discípulos falsos. Perdón, los seguidores falsos. Mire, le voy a dar un ejemplo de esta clase de seguidor. Judas. Hacía parte del grupo de los discípulos, pero Judas nunca fue discípulo. Judas fue un ¿qué? Un seguidor. Escuchó las enseñanzas de Jesús. Fue testigo de los milagros del Señor. Vio cómo la vida de muchas personas cambiaban. ¿Sí o no? Sin embargo, Judas siguió siendo ¿qué? El mismo seguidor falso. ¿Por qué? Porque en su corazón no había ninguna intención de comprometerse con el Señor. Judas nunca murió a sí mismo. Nunca. Nunca murió a sí mismo. Mire, son tan complicados, el seguidor falso es tan complicado que a Judas le entregaron hasta el manejo de la plata. El seguidor falso hace eso dentro de la iglesia, se destaca, ¿sí o no? Y hasta puede cantar alabanza, grupo de alabanza, se vuelve un maestro, ¿sí o no? Enseña, está en la escuela dominical, ¿sí o no? Hace tantas cosas, pero es un seguidor, es un Judas. Porque usted va a ver y en su vida no quiere cambiar nada, no quiere entregarle nada al Señor. Judas no quería entregarse a Jesús, sino entregar a Jesús. El seguidor falso no tiene ningún compromiso con la iglesia. Trabaja y veces para la iglesia, pero no tiene ningún compromiso con la iglesia. La gente lo ve como un cristiano, pero no lo es. Realmente no lo es. Y le voy a decir algo peor del falso, del seguidor falso. Vaya, pregúntele, ¿ya fue bautizado? ¿Asiste regularmente a la iglesia? Hasta puede que haya crecido en un hogar cristiano, pero nunca ha rendido su vida a Jesucristo. Porque le encanta su antigua vida, le encanta. ¿Qué le encantaba a Judas? Robar, sustraía de la bolsa, o sea, le encantaba su antigua vida, no renunció a ella. Ser chismoso, ser mentiroso. Pero sí quería parecer cristiano, sí quería parecer un seguidor del Señor. Y por eso iba ahí en la multitud también. Estos mismos grupos, 4 grupos que les he mencionado, están hoy, los mismos grupos están hoy en la iglesia. Están hoy. El discípulo ¿qué? Comprometido, el curioso, el que se cree muy bueno y el seguidor falso. ¿Ya? Mire, realmente muy pocos están comprometidos. Están los curiosos, están los que quieren ser buenos, están los falsos. ¿Dónde está usted? ¿A qué grupo pertenece usted? ¿A qué grupo pertenece usted? ¿A qué grupo pertenece usted si alguien de la iglesia le dice que se cuadre bien y le contesta con 4 piedras en la mano? O ni le contesta. ¿Cómo así? Yo que tengo 6 semestres en la San Marino, viene aquí un acomodador de carros a decirme dónde lo tengo que parquear. Mi carro de 40, 50 millones de pesos. Y este que anda en una bicicleta. Así somos muchos cristianos.
Así somos muchos cristianos. Pero no se preocupe, no es de esta iglesia. Hace días uno de la de abajo me quería parquear el carro ahí en toda la entrada. Y le dije que me hiciera el favor y lo corriera más abajo o en otro lado, que ahí me pega. ¿Y por qué digo que era la otra iglesia? Porque le bajaron como 3 mujeres de falda larga, cabello largo, puro estilo evangélica. No creo que vinieran para la cancha. Cara de cancha no tenían, se lo aseguro. Pero es así. Hay veces hacemos parte de la multitud que sigue a Jesús. Sí, eso es muy bueno, pero ¿a qué grupo pertenece usted? ¿Realmente a qué grupo usted va? ¿En qué grupo usted se sitúa? ¿Ya? Mire, nada ha cambiado. Los mismos grupos que existían en la época de Jesús existen hoy. En la medicina se dice que un diagnóstico correcto es la mitad del tratamiento. Es la mitad del tratamiento. Lo mismo es en la vida espiritual. Primero hay que tener un diagnóstico correcto. ¿Dónde estoy realmente con el Señor? ¿Cuál es el diagnóstico? Saber primero, diagnosticar a qué grupo pertenezco. ¿Sí o no? Para que usted luego, esa es la mitad del tratamiento, para que usted luego pueda saber qué es lo que necesito y qué es lo que debo hacer para estar en el grupo correcto y salirme del que de pronto no estoy. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con los diagnósticos equivocados, ¿cierto? Porque de pronto usted está creyendo que es un discípulo comprometido. Y de pronto usted simplemente es uno curioso, o uno que se cree muy bueno, o uno que de pronto aparenta lo que ¿qué? Lo que usted no es. Lo que usted no es. Tenemos que tener cuidado. ¿A qué grupo en realidad yo pertenezco? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana hoy? ¿De qué manera yo la estoy viviendo? ¿De qué manera yo la estoy viviendo? Es interesante ver cómo decía que multitudes. Grandes multitudes iban con él, ¿cierto? Pero me encanta, si me colocas allí nuevamente Lucas 14, versículo 25, el primer versículo que dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose. O sea que, escuche esto, que esto es bien interesante, a Jesús no lo descrestaban las multitudes. Porque dice que iba grandes multitudes y él volviéndose, o sea, los vio y entonces vino y les dijo, ¿sí o no? Y vino y les dijo, wow, están muy contentos siguiéndome. Venga, yo les pongo esta condición. Y aquí vienen las condiciones. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Eso está muy fuerte, ¿cierto? Aborrecer. Uno diría, ¿cómo el Señor está diciendo que yo tengo que aborrecer padre, madre, hasta hijos? ¿Ah? Hasta mi esposa la tengo que aborrecer o mi esposo. Pero lo más bravo, tiene que aborrecer ¿hasta qué? Hasta su propia vida. Hasta su propia vida. Y luego se la pone aún mucho más dura. También tienes que llevar ¿qué? Tu cruz. También tiene que llevar su cruz. Tiene que cargarla. Tiene que sentir el peso de esa cruz. Hoy vemos una iglesia que no quiere sentir el peso de una cruz. Ay no, todo les duele. Qué problema, qué dificultad.
todo con el Señor lo quieren fácil. Que el Señor simplemente haga un chasquido así con los dedos y ¡fum! Ya, usted ya esté bien, todo esté organizado en su vida. No, hay que pagar un precio. Tener un hogar, para tener un hogar hay que pagar un precio, para trabajar hay que pagar un precio. Todo tiene que tener un precio, pero de la mano de Dios. Hacerlo de la mano del Señor. ¿Ya? Ser humano no le gusta sino todo lo que es ¿qué? Gratis. Gratis. Lo gratiniano sí, ahí estamos. ¿Sí o no? Lo gratis ahí estamos. Para lo gratis sí. Que el Señor me dé, que el Señor me dé, que el Señor me dé. Pero, ¿y el costo? El costo de seguirlo, el costo de vivir para el Señor. ¿Es que acaso no cuenta? Eso está en la palabra de Dios. Ahora, el Señor es muy claro. El que quiere ser mi ¿qué? Mi discípulo. Entonces tenga cuidado de usted creerse un discípulo cuando usted ni siquiera quiere pagar un precio. Cuando usted ni siquiera quiere entregarle la vida al Señor. Cuando usted muchas veces quiere hacer es lo que usted le provoca y no lo que Dios dice que debe de hacer. ¿De qué manera Dios está guiando mi vida? ¿Ya? Por eso cuando uno lee estas palabras, son palabras impactantes. Pero están saliendo de los labios ¿de quién? De Jesús. Yo quiero que tenga eso en cuenta. Eso no lo está diciendo cualquier ser humano, no lo está diciendo un discípulo, no lo está diciendo un seguidor del Señor, lo está diciendo el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios. Es el que está diciendo estas palabras. ¿Ya? Es el que está diciendo. Ahora, cuando el Señor dice que el que no aborrece padre, madre, escuche bien, usted tiene que aprender a interpretar la palabra de Dios. Él no está diciendo de odiarlos, no está diciendo de que entonces usted tiene que aborrecer a su papá y su mamá y no lo va a volver ni a dirigir la palabra. No, Él está diciendo es, primero soy yo ¿qué? Soy yo, por encima de cualquiera. Primero estoy yo, por encima de mi esposa, mis padres, mis hijos, hasta en mi propia vida. O sea, yo tengo es el primer lugar, nadie más puede tener el primer lugar. Pero uno ve una iglesia donde para muchos el primer lugar son los hijos. El primer lugar son la esposa, el esposo, el papá, la mamá. Eso es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo es, no anteponga, ¿cierto?, a los demás por encima de mí. Él no está diciendo otra cosa que no sea eso. Él está diciendo es, primero soy yo. Primero usted tiene que derramar todo su corazón sobre la vida del Señor. Él tiene que estar por encima de todas las cosas. Él tiene que estar por encima de todo aquello que yo anhelo. Porque mi mayor anhelo debe ser ¿qué? Debe ser el Señor. Pero hoy vemos a cristianos que van detrás de una cantidad de cosas, ¿sí o no? De fama, de reconocimiento, una cantidad de cosas. Cristianos, perdón lo que voy a decir, cristianos que se meten a la política, que se meten a una cosa, que se meten a una cantidad de situaciones que no está bien, no encajan ahí, pero se meten como a la brava, a la fuerza. Eso sí, hacen parte de la multitud. Aquí voy con el Señor. Es que yo no le fallo al Señor todos los domingos. A mí me impacta esa frase. Eso lo utilizan mucho los cristianos. Pastor, no le fallo al Señor los domingos. Vengan a decirle, sí, pero le fallas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Eso sí le fallas. No le fallo el domingo. No. Usted no le puede fallar al Señor ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. Ningún día le puedes fallar al Señor. Yo no le fallo al Señor. No. Eso es lo que decía el Señor. Hay un costo. Y yo quisiera que usted reflexionara un poco acerca de eso. ¿Que la vida es dura? Sí. ¿Que es difícil? Sí. Y yo sé que aquí hay personas, yo sé, que están pasando situaciones económicas, financieras difíciles, que de pronto sin empleo, que de pronto, en fin.
Yo sé que algunos pueden estar pasando por divorcio, separación, todo eso es cierto. Pero parece que la vida nos acaba ahí. Con problemas con los hijos, con problemas... Sí, ¿y qué? O sea que usted va a poner en primer lugar su problema por encima de Dios. No, primero está Dios. Y no quiere decir que eso no duela. Y no quiere decir que eso no sea difícil. Yo no estoy diciendo eso. Las pérdidas duelen. Las separaciones duelen. Los problemas duelen. Las preocupaciones. Todo eso molesta. Yo sé que sí. Pero el Señor lo dice muy claro. ¿Quieres ser mi discípulo? Coja su cruz. Eso es una cruz. ¿Qué llevó el Señor a la cruz? Todo, dice, a la cruz llevó nuestros pecados, transgresiones, todo lo llevó allá, todo lo dejó. Por eso Él dice, coja su cruz. Él cuando le dice que coja su cruz es, mire, cada mañana levántese y clave en esa cruz, todo eso. Preocupaciones, enfermedades, iniquidades, si clave todo eso allá, si usted quiere seguir caminando con el Señor. Ahí... Aquí todos los viernes estamos siendo padres y madres que oran por los hijos. Entonces, hay un buen grupo que viene todos los viernes a orar por los hijos. Hay veces yo me siento ahí a escuchar, ¿no? Las mamás que vienen me han visto que yo me siento ahí. No piensen que el pastor se sienta ahí a distraerse. No, yo me siento ahí a escuchar. Y es muy interesante ver cómo las mamás piden oración, ¿cierto? Cambia a mi hijo, 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 cambia a mi hijo. Oiga, ¿y a usted quién la cambia? ¿Usted por qué no pide oración para que cambie usted primero? ¿Usted no sabe que muchos de los problemas de sus hijos es por el mal ejemplo suyo? Por su mal testimonio como mamá, por su falta de autoridad como papá. Y no quiero decir, ahora no es que el viernes no van a pedir oración por los hijos. Ah, sí, sí. El pastor ya dijo que por los hijos no oremos. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que también ore por usted. Porque es que todo es, Señor, mi hijo, mi hijo. Mire, los hijos están, hoy en día los jóvenes están viviendo una cantidad de situaciones por culpa suya, porque a usted le ha faltado autoridad, porque usted ha sido permisiosa, porque usted ha permitido cosas que no debería permitir, porque usted no se para en la raya. Eso es todo, pero es eso, ¿cierto? Yo me pongo, sí, no, está bien, por los hijos hay que orar. Hay que orar por nuestros hijos para que Dios los guarde de tanta maldad que hay en el mundo. Pero ojo, cuidado, porque usted se está olvidando de usted misma o de usted mismo. Usted también tiene que orar por usted. Porque muchos de los grandes problemas que están viviendo hoy los jóvenes y los niños, ¿sabe quién es? Culpa de ustedes, de nosotros los padres, culpa de nosotros. Entonces la oración tiene que también que involucrarnos a nosotros. A nosotros. ¿Sí me entienden? Eso es. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. ¿Que no es fácil? No, no es fácil. El costo es muy fuerte. La Biblia lo dice claramente, ¿no? Lo leímos ahorita en Mateo 7. Mateo 7 fue ancha y angosta. ¿Cómo es la puerta ancha? La espaciosa. ¿A qué lleva? A lo que usted quiera, a lo que le guste. En la puerta ancha usted consigue lo que sea, no como en el hueco. Allá consigue en la puerta ancha usted consigue lo que quiera. Usted no se vara en la puerta ancha. Por eso, por ella entran ¿cuántos? Muchos, porque en la puerta ancha no hay que pagar nada.
No hay un precio. Pero viene la otra. ¿La qué? La angosta, la estrechita. ¿Esa la que lleva a qué? Esa no lleva a la perdición. Esa lleva a otro lugar, a la vida. Y dice, pocos son los que ¿qué? Los que la hallan. Aún hay algo bien interesante. Ahí no dice que pocos son los que entran. Dice que pocos son los que ¿qué? La hallan, la encuentran. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted no sea un discípulo comprometido, mientras usted no haga parte del primer grupo, usted esa puerta la va a tener ¿qué? Embolatada. La va a tener perdida. Nunca la va a encontrar. ¿Sabe cuándo usted va a encontrar esa puerta? Usted la va a encontrar cuando usted un discípulo comprometido, un discípulo que le diga, sí Señor, si hay que llevar la cruz, llevo esta cruz. Si hay que aborrecer padre, madre, o sea, si yo tengo que tenerte a ti por encima, Señor, de todos ellos, de ahí para abajo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Yo le digo a mi esposa, amor, yo a usted la quiero mucho, usted es el amor de mi vida, pero tengo para darle una mala noticia, por encima de usted está Dios. Y primero lo amo a Él y luego a usted. Y por eso hay cosas que yo le digo a ella, no. Yo a Dios a esto no lo voy a abandonar para esto, ni voy a dejar de hacer esto. No, no lo hay. Para mí primero es Dios. Eso es. Nosotros nos acomodamos fácilmente a las circunstancias. Un cristiano no se acomoda. Un cristiano no se acomoda. Estaba leyendo el libro de Daniel. Esta semana voy a predicar acerca de él. Pero les voy a adelantar algo que me impactaba mucho de Daniel. Cuando Daniel lo llevan esclavo a Babilonia, tenía 17 años. 16, 17 años, dicen los estudiosos. Entre 16, era un jovencito. Entre 16 y 17 años. Y allí Nabucodonosor le quiere quitar ¿qué? El idioma, cambiar la cultura, la alimentación, todo. Y dice la Biblia que él con 16 o 17 años dijo que se propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse. No contaminarse. Luego pasas al capítulo 4. Luego usted pasa al capítulo 4 de Daniel. Y allí dice que a él lo nombran, escuche bien, como un administrador de todas las región de allí del reino. Pero ya no era el rey Nabucodonosor, ya era el rey Darío el que estaba ejerciendo. Escuche bien. Y entonces buscaron, él se iba y le oraba al Señor 3 veces al día. Abría la ventana y le oraba 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde. Entonces buscaron la caída para que él adorara solamente al rey. Y la caída que le buscaron a él fue que él estaba adorando era a Dios. Entonces lo metieron al foso de los leones. Ahí Daniel tenía 80 años. En lo del foso de los leones ya tenía 80 años. Cuando lo llevaron cautivo tenía 17. ¿A qué les digo esto? 17 años y Daniel ¿qué? No lo movía nadie. 80 años y Daniel ahí firme. Eso es. Eso es un discípulo ¿qué? Comprometido. 4 reyes, Nabucodonosor, Darío. Pasaron 4 reyes. Y nunca se inclinó a ellos. Increíble. Eso no es cuestión de edad. Cuando usted verdaderamente es un discípulo comprometido con 17 años o con 80 o con los que sea, yo con el Señor nunca cambio. Yo con el Señor soy el mismo. Con el Señor estoy siempre firme. Siempre firme. ¿No? Ten eso presente. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A qué grupo tú perteneces? Porque todos estamos en esa multitud. Si tú vienes a esta iglesia, quiere decir que estás dentro de la multitud. Dentro de la multitud estamos todos. En el grupo sí no sé. ¿En qué grupo tú estás?
¿En el comprometido? ¿En el de los curiosos? ¿El de los que se queden muy buenos? ¿Muy buenos? ¿O en los falsos? Y es fácil. Es muy fácil usted creerse una buena cristiana, un buen cristiano, y ser una especie de Judas. Ser un Judas, ¿sí o no? Que está por ahí siempre haciendo lo que no debe hacer y dando un mal testimonio de su vida. Vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Dele gracias al Señor. Ahí donde está. Dele gracias. Aún dele gracias porque usted hace parte de la multitud. Lo que tiene es que preguntarse a qué grupo usted pertenece. ¿En qué grupo usted está hoy viviendo una vida cristiana? ¿En el grupo correcto o en los grupos equivocados? ¿En qué grupo? ¿Qué puerta está usted buscando todos los días? ¿La ancha o la angosta? ¿Cuál puerta es la que tú buscas en todo momento? Pídele al Señor que te revele, que el Espíritu Santo obra allí en medio de tu vida y de tu corazón, mientras adoramos a Dios, y que puedas orarle a Dios, para que hoy tú le puedas decir: yo quiero ser del grupo de los discípulos comprometidos, Señor, de aquellos que están dispuestos, Señor, a entregar su vida para ti, a cargar su cruz todos los días, a llevarla, a pagar un precio, un costo, por seguirte, Señor, por amarte, por encima de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, por encima de mis amigos, por encima de mi propia vida, como lo pedía el Señor. Dios hace un llamado precioso a cada uno de nosotros, y si tú y yo estamos aquí es porque Dios hizo ese llamado a nuestras vidas. Lo hizo hace un tiempo. Tomaste la decisión de hacer parte de esa multitud que iba allí detrás del Señor. Pero lo que verdaderamente debes de buscar en tu vida es saber en qué grupo yo estoy verdaderamente en medio de esa multitud. Ser un discípulo comprometido como el Señor quiere que seamos no es fácil. Tiene un costo, es algo grande, es poderoso, es muy costoso. Y por eso más fácil nos acomodamos y nos volvemos esos discípulos que nos creemos muy buenos, esos discípulos curiosos nada más, que nos encanta ver los milagros, que oren por nosotros, que nada más. O tenemos que tener cuidado con ese espíritu de religiosidad que a veces se mete en nuestros corazones y que nos convence de que eres un verdadero cristiano cuando no lo eres, cuando en realidad eres un seguidor falso, porque te cuesta, porque no quieres entregarle nada de lo que tú eres al Señor. Si quieres de Él todo, eso sí, ahí estás siempre, queriendo todo de Él. Pero tú siempre hay veces buscando esa puerta ancha, porque no puedes encontrar la angosta, porque es estrecho, porque es difícil entrar por allí. Pero la Biblia dice que allí es donde está la verdadera vida. Esa que hay veces nos hemos perdido de vivir tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque hay veces nos gusta más lo fácil, lo cómodo.
aquello donde tenga que hacer la ley del mínimo esfuerzo. Mira, yo no sé cómo vas a tomar esto que te voy a decir. Yo espero que de la mejor manera y que sea en el discernimiento del Espíritu de Dios en tu corazón. Pero yo quiero que allí donde estás, pienses por un momento, allí con tus ojos cerrados, medites en algo que te voy a decir. ¿Qué pasa si tú te mueres hoy? ¿Qué pasa si Dios te llama a su presencia hoy? ¿Qué pasa? Porque la Biblia dice que de todo daremos cuenta al Señor. ¿Qué pasa si el tiempo que tú crees que todavía tienes por delante, qué pasa si de pronto no lo tienes? Y te estás perdiendo la oportunidad preciosa y maravillosa de poner a Dios en primer lugar por encima de todo. De vivir cada día para Él, de entregarle a Él. Porque de pronto crees que tienes muy buen tiempo y eso tú no lo sabes. Ninguno de nosotros lo sabe. Por eso hay que vivir cada día como si fuera el último. Cada día hay que vivirlo como si fuera el último. Cada día al abrir tus ojos y puedas respirar, decir, hoy voy a poder respirar, no sé mañana si lo podré hacer. Pero mientras hoy lo esté haciendo, tengo que empezar a corregir tantos errores y tantas equivocaciones en mi vida. Oh Padre, gracias. Bendice a la iglesia. Bendice cada ministerio, Señor, de la iglesia. Bendice nuestras vidas cada día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.